Muy bien, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a complementar el cálculo de esfuerzos en masas de suelos, esta vez esfuerzos inducidos por cargas externas, no esfuerzos debidos al propio peso del material por aumento de las capas o por disminución de capas en la superficie, sino cuando colocamos fundaciones o algún otro tipo de elemento de esfuerzo sobre la superficie del suelo. El problema de los esfuerzos en cualquier parte de un medio continuo originado por una carga puntual sobre la superficie fue resuelto por Boussinesq en el año 1883. Él calcula entonces el incremento en el esfuerzo vertical y en los esfuerzos horizontales a un punto situado a una distancia cualquiera, tanto en horizontal como en vertical, a partir del punto donde está colocada la carga original. Noten que lo interesante es que el incremento de fuerza vertical o de esfuerzo vertical es independiente de cualquiera de las otras propiedades elásticas y es solamente dependiente de la geometría y de la forma en que está siendo transmitida la carga. Si es vertical, en este caso. Para la carga horizontal, entonces la solución de las cargas horizontales es una dependiente de la relación de Poisson. Y fíjense también que no depende de ninguna de las otras propiedades del suelo, solamente depende de la forma y de la magnitud de la carga que se está colocando sobre el suelo. Estas soluciones también se han preparado para cargas sobre áreas. En este caso, tenemos la solución de el incremento de esfuerzo vertical para un área circular. Nótese que hay una distribución en forma de círculos, que es lo que se denomina el bulbo de presiones debajo de la fundación. Estas soluciones están normalizadas por el radio. Esto está entre 0 y 1, siendo esta la distancia X entre R, la distancia dividida entre el radio. Es decir, que cuando estamos a 1, estamos a una distancia de un radio. Y esta solución es simétrica. Es un espejo. Para tenerla entonces del otro lado, se calcula con esta misma, pero se colocan los esfuerzos del otro lado y da exactamente igual. Nótese que hay un salto interesante. La solución en la parte central es igual a la carga que se está añadiendo, que es 1, pero en el extremo la carga vale 0,90 y de allí salen distintos valores 0,80. O sea que aquí hay un punto en donde convergen los distintos círculos que forman el bulbo. En este otro caso tenemos los esfuerzos principales. Aquí a la izquierda tenemos el esfuerzo principal mayor. Acá tenemos el esfuerzo principal menor. Y aquí tenemos la diferencia de los dos, o sea, el esfuerzo desviador también para una superficie circular sobre la superficie del terreno. De nuevo, los ejes están normalizados por el valor del radio, tal como en el caso anterior. Cuando la carga es cuadrada, lo que se utiliza es entonces el nomograma de Newmark,
en el cual se normalizan los lados en términos de la profundidad. Es decir, si yo voy a calcular el esfuerzo debajo de una esquina a una profundidad z, entonces transformamos los lados del rectángulo en múltiplos de z, es decir, un lado es nz y el otro es mz. Luego se entra en este diagrama con cualquiera de los dos por un lado, bien sea m o n. Tomamos entonces el punto donde se cortan los dos y ese es el valor que corresponde al incremento de la carga que se lee directamente de aquí de estas curvas debajo de la fundación en ese punto. En ocasiones es necesario un hilado más fino, esto es cuando estamos entre 1 y 10. El eje vertical va de 0,1 a 1, mientras que en este caso va de 1 a 10. O sea que dependiendo de cuánto nos dé el valor del múltiplo con el que vamos a trabajar en términos de la profundidad, entonces tomamos bien sea este gráfico o este gráfico. Entonces se pueden jugar con estos valores para obtener cuánto es el valor a cierta profundidad. Como estas soluciones elásticas, en este caso no importa que el punto esté dentro o fuera del área en donde nosotros tenemos la fundación. Por ejemplo, si esta es la fundación, que mide 15 por 10 pies, y vamos a calcular en un punto que está a 5 metros, a 5 pies horizontales, completamos el rectángulo completo envolviendo al punto A para que quede en una esquina. Fíjense que lo que se hizo fue, este lado se le sumaron 5, ahora es 15, y a este lado se le sumaron 5 y ahora es 20, en cuyo caso el punto A queda en la esquina de este rectángulo. Entonces, a ese rectángulo debemos restarle entonces el rectángulo que está formado por esta tira que queda encima. Y a su vez debemos restarle este otro sector de tira que está a la derecha. Y como el pedacito de la esquina lo restamos dos veces, una vez para este caso y otra vez para este caso, debemos sumarlo para para tener el complemento correcto de lo que es la determinación. Entonces aquí tenemos el primer caso en donde vamos a calcular a una profundidad de 10 pies por debajo del punto A. Entonces, para calcular debemos transformar este lado y este lado en términos de la profundidad y para eso debemos calcular los factores m y n. Este lado es 15 y la profundidad a la que vamos a calcular es 10. En consecuencia, este valor, el m, es 1,5 y este valor, que venía siendo el n, es 2, porque es dos veces la profundidad. Para este otro caso, tenemos que m, y es 0,5, y el m, y el n, perdón, es 2, que es el mismo número 20. En este otro caso, m es 1,5 porque esta longitud sigue siendo 15 y el n es 0,5 porque ahora esto es 5 pies también. Y para este m y n los dos valen 0,5. Entonces si entramos con los valores de m 1,5 y n 2 en el gráfico de Newmark, si entramos con m 1,5 y n igual a 2, nos queda que el valor
que se aplica para calcular el valor del esfuerzo está entre 0,22 y 0,23, por lo que en este caso se ha tomado 0,223. Para el caso de 0,5 y 2, para el caso de 0,5 y 2, tenemos que entrar en este lado, 0,5, entramos por aquí, y 2, entramos por acá, tenemos aquí 2 y aquí 0,5, en cuyo caso el valor es 0,135. 0,135. Y así se van calculando cada uno tomando en cuenta el valor del signo, y entonces luego se establece cuánto es el resultado del incremento del esfuerzo vertical debido a cada uno de los contribuyentes que intervienen en el cálculo, y el cálculo final queda que es 0,042. Asimismo, se han preparado entonces los gráficos para calcular los esfuerzos debajo de una carga uniforme de una longitud infinita, que es lo que se llama una tira o un strip. Y tenemos que para este lado calculamos el esfuerzo principal menor y en este lado el esfuerzo principal mayor. De la misma manera, tenemos en este gráfico para una carga triangular de longitud infinita, una tira, pero ya no con una carga uniforme, sino carga triangular. De este lado tenemos el esfuerzo principal menor y de este lado tenemos el esfuerzo principal mayor. Las aplicaciones de cómo determinar los esfuerzos con estos bulbos la vamos a completar en la clase con unos ejercicios que vamos a estar realizando